ya que se registran bloqueos en algunas vías en rechazo a la eliminación del subsidio al gasoil y por la inseguridad. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, viento del noreste a 6 km por hora, temperatura 18 grados 6 décimos. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de La Lupa en la Historia. Para aquellos que no nos han seguido, saben que les vamos a contar un poquito de qué se trata esto. La Lupa en la Historia es una revista que sale mensualmente, ¿sí? Y por internet, obviamente, tiene su propia página de internet en Facebook, La Lupa en la Historia. Ahí quiero saludar a todos nuestros seguidores. Ahí nos estamos uniendo cada vez más, así que muy contentos también. Y de esta revista se ha desprendido este programa que es el podcast. Aquí tratamos también de hablar sobre temas de historia y tenemos un tercer programa, valga que la aclaración, que se llama El Cine y la Historia, donde obviamente la historia es la protagonista a través del cine. Pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a La Lupa en la Historia. Y tenemos que presentar a nuestro equipo, a nuestra productora Eliana Díaz y a nuestro operador Javier Mangiori, que sin ellos no podríamos hacer este programa. Son los que nos ayudan aquí con toda la parte técnica, con los papeles si se nos caen y demás. Así que les agradecemos. También vuelvo a hacer agradecimiento a todos los mensajitos que nos llegan a través de la página online de www.amonline.wordpress.com, que ahí tienen para dejarnos todos los mensajitos. También pueden ir descargándose las distintas revistas, escuchar los programas cuando no lo pueden hacer en vivo. Y bienvenidos sean los comentarios que nos dejen para seguir creciendo, como decimos siempre, porque estos programas y la radio, sobre todo, se hace por y para ustedes que son nuestros oyentes. Sin más, vamos a presentar el tema que nos trae al programa de hoy. Hoy vamos a hablar de la guerra contra el Imperio del Brasil. ¿Qué es esta guerra del Imperio contra del Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata? Estamos hablando de un conflicto que se generó entre 1825 y 1828 y tendrá como protagonistas a las por aquel entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy conocido como Argentina, nuestro país, y el por entonces también conocido como Imperio del Brasil, ¿sí? Que hoy todos los conocemos como Brasil. El conflicto, vamos a hacer un poco de retrospectiva, no va a comenzar específicamente en esta época, ¿sí? Sino que ya va a venir un conflicto entre las dos potencias europeas que colonizaron estas zonas, ¿sí? Colonizaron lo que es Argentina y colonizaron lo que es Brasil. España, que colonizó Argentina, y Portugal, que colonizó Brasil, ¿sí? Desde el comienzo de la llegada de estos dos países al continente americano, hubo cierta tensión por los territorios, ¿sí? Este territorio del cual vamos a hablar hoy, conocido como la Banda Oriental, ¿sí? Era muy importante porque tenía un centro comercial muy, muy privilegiado, ya que permitía la entrada y la salida, ¿sí?, de los barcos, ¿sí?, que comerciaban, obviamente, con los países europeos, ¿sí? Y esto traería mayor ventaja económica a quien dominara esta zona. Bien, tengamos en cuenta, ¿sí?,
que a partir de 1815, ¿sí?, ante la posible invasión de Napoleón Bonaparte, ¿sí?, aquel militar francés de las invasiones francesas o napoleónicas, como se las conoce, si invadiera, ¿sí?, Portugal, la corona portuguesa se trasladó completamente, ¿sí?, trasladó todo su corte a Brasil, ¿sí?, específicamente a Río de Janeiro. Y esto hizo que todo este territorio de Brasil se elevara a la categoría de parte del reino, ¿sí?, unido de Portugal. Dejara de ser colonia y se transformara en parte del reino. Y obviamente significó un crecimiento económico y militar para la zona, ¿sí? Entre 1816 y 1820, estamos hablando un par de años antes de este conflicto que vamos a entrar en detalle dentro de un ratito, se produjo la invasión lucio-brasileña, ¿sí?, o sea, portuguesa y brasileña, a, a la parte de la banda oriental, actual territorio del Uruguay. ¿Sí? Dijimos, esto fue entre 1816 y 1820. ¿Sí? Y Portugal anexó, ¿sí?, esta zona a su poder y la llamó provincia Cisplatina. Bien, ¿qué pasó? Esto trajo ya otra vez un conflicto, ¿sí? Por el momento que no va a generar más que un cierto malestar. Pero en 1822, y ante la posibilidad de que la corte real volviera a residir en Lisboa, ¿sí?, Brasil, que con toda esta cuestión de tener a la corte, a los reyes y demás, en su propio terreno, se había convertido en un lugar con mucho poderío, como dijimos anteriormente, tanto militar como económico, temiendo perder esta situación ante el regreso de la corte a Lisboa, se independiza de Portugal, ¿sí?, y se convierte en el imperio del Brasil bajo el mando de Pedro I. ¿Sí? Perfecto. En estos años, como ya dijimos, hacía un tiempito que este territorio de la banda oriental, conocida como la banda oriental, que originalmente, ¿sí?, estaba comprendida dentro del territorio, ¿sí?, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí?, o del Virreinato del Río de la Plata, ya anteriormente, antes de la independencia, ¿sí?, de Argentina, se había, como dijimos, sido tomada por Portugal y Brasil, y en Buenos Aires ya se planteaba la posibilidad de recuperar este territorio que había sido invadido. Pero todavía no había seguridad para enfrentar. ¿Por qué? Porque también en nuestro país había sido una temporada de muchas guerras, ¿sí?, por las guerras de la independencia, no solo de Argentina, sino recordemos que también nuestro país colaboró en la independencia de Chile y Perú, ¿sí? Así que también tenía no solo en su haber las batallas en su propio territorio, sino también en los territorios de los países limítrofes, y también se generó una etapa de anarquía, se le llamó, donde había todas guerras civiles internas. Estaban los federales, los unitarios, también estaban los caudillos en ese momento. Así que, bueno, Argentina, vamos a llamarla a partir de ahora Argentina, vamos a cortar todo el nombre, no se sentía con la plena seguridad de lograr este cometido de recuperar este territorio, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Durante esta época, la propia banda oriental, ¿sí?, estaba planificando liberarse del poder brasileño, ¿sí? Y acá sí, no nos metemos directo, pero apoyamos, dijimos, desde Buenos Aires. También se unió Santa Fe y Entre Ríos, ¿sí? Se unieron estas tres ciudades en favor de la liberación de la banda oriental del poder brasileño. ¿Cómo se hizo esto? Se organizó una expedición que se llamó la Expedición de los 33 Orientales, ¿sí?, que estuvo al mando de Juan Antonio Lavallejas y que
y estos, al ver que podía llegarse a una guerra, ¿sí? Hablamos de los brasileños, los portugueses, se celebró lo que se llamó el Congreso de la Florida el 25 de agosto de 1825, ¿sí? Donde se declaró la independencia de la banda oriental con respecto al Brasil, pero ¿sí? Se volvió a unir este territorio de la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Volvemos, vamos otra vez ahí. Tenemos a Portugal, que se tomó la banda oriental. La banda oriental que se quería separar de Brasil, de Portugal. Buenos Aires, que quería recuperar ese territorio que alguna vez había sido de su propiedad, digamos, y ayuda, junto con Santa Fe y Entre Ríos, a Montevideo, ¿sí? Que era la capital, ¿sí? de la banda oriental, con esta expedición de los 33 orientales, ¿sí? a influir, ¿sí? En poder tener su propia independencia. Cosa que, como dijimos, lo consigue a medias, digamos. Se independiza de los brasileros y de los portugueses, pero vuelve a tomar parte del territorio de la Argentina. Bueno, esto obviamente no va a estar bien visto por el Imperio de Brasil. Obviamente no les va a gustar. Y van a declarar la guerra contra la Argentina, ¿sí? Que se le va a llamar Guerra Cisplatina, ¿sí? Por el nombre que Brasil le había dado a la banda oriental cuando formó parte de su territorio, ¿sí? Durante esta contienda, la escuadra argentina consiguió mantener las líneas de comunicación y el abastecimiento con el ejército en operaciones y en ocasiones neutralizó el bloqueo naval que les proponía Brasil y se enfrentó a la escuadra del Imperio de Brasil durante toda la guerra. Vamos a ver parte de estas batallas. Vamos a ver que hay dos frentes grandes, uno el frente naval y otro el frente de la tierra, ¿sí? El frente terrestre, ¿sí? El esquema estratégico naval, que va a ser el que primero vamos a hablar, fue relativamente sencillo y aspiraba a impedir que el bloqueo que se le había hecho al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Se consolidara y hostigaba los movimientos de la escuadra brasileña con una persistencia de acciones ofensivas para desgastar al adversario, ¿sí? Recordando esta cuestión del gran poderío que el hecho de haber sido Brasil parte del reino de Portugal tenía en cuanto a marina y a fuerzas armadas, obviamente iba a ser bastante más complicado, ¿sí? Esta primera acción que Brasil va a tomar, ¿sí? En contra de la Argentina, va a ser la ocupación de la ensenada de Barragán, ¿sí? Esto se va a dar en noviembre de 1825, ¿sí? El encargado de repeler o defender, ¿sí? Por parte de la Argentina esta acción de la toma de la ensenada fue el comandante Guillermo Brown, ¿sí? Pero, obviamente, dijimos, no tenía la suficiente cantidad de hombres en comparación con Brasil y obviamente tampoco los buques, y no va a ser una situación muy sencilla, ¿sí? Lo va a llevar a sufrir varias derrotas, como la de Punta Colares. Luego se va a dar el combate de los Pozos. Aunque ambos bandos se adjudican la victoria en esta guerra, ¿sí? En este enfrentamiento, mejor dicho, no generó cambios significativos en lo que fue la guerra propiamente dicha. Entre los días 8 y 9 de febrero, ya estamos hablando de 1827, ¿sí? Y ya de la guerra en pleno apogeo, ¿sí? La escuadra naval argentina va a vencer a la brasilera en el combate de Juncal. Ya había tenido oportunidad de vencerla en julio de 1826 en el combate de Quilmes, pero Brasil va a volver a vencerlo, ¿sí? A la escuadra argentina en abril del 1827 en la batalla de Monte Santiago. Vamos a tener un nuevo combate
que va a salir victoriosa la Marina Argentina, el 22 de febrero de 1827, este va a ser el combate de Punta Lara. En realidad, la sumatoria, ¿sí?, de estas batallas no va a dar un saldo a favor para la Armada Argentina, para la Marina Argentina, porque Brasil logró diezmar, ¿sí?, toda su flota y mantener el bloqueo, que era el principal objetivo que quería impedir la Armada o Naval Argentina, ¿sí? ¿Qué va a ser la diferencia en esta guerra? La va a ser la campaña terrestre, ¿sí? Ya que las estepas y los pantanos, ¿sí?, de la zona era más fácil para manejarse para los argentinos que para los brasileros, ¿sí? Y los rioplatenses, vamos a decir, porque también, obviamente, apoyaron los uruguayos, ¿sí?, tenían más facilidad, ¿sí? Y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los brasileros. Durante el transcurso de estos enfrentamientos, la ciudad de Montevideo, ¿sí?, ciudad que también tenía su interés de que la banda oriental tuviera su propia independencia. Ahora ya después vamos a ver que Montevideo no solo va a querer separarse o evitar volver a ser parte del territorio brasileño, sino que después va a tener su propia batalla por la independencia contra la Argentina, ¿sí? Pero bueno, Montevideo, durante este desarrollo de la cuestión terrestre de las batallas, fue sitiada. Los uruguayos van a lograr derrotar a los brasileños en la batalla de Rincón, que se va a realizar el 29 de septiembre de 1825, y también los van a volver a derrotar en la batalla de Sarandí. Y la guerra se va a extender por todo el año 26, ¿sí? Y se van a dar las batallas más sangrientas en 1827, ¿sí? Con batallas como la de Bacacay, con victoria argentina, como la batalla de Ombú, también con victoria argentina, ¿sí? Y el 20 de febrero se va a dar la batalla de Ituzaingó, que fue quizás el mayor enfrentamiento del conflicto, donde se considera que Argentina salió victoriosa, pero la guerra, seguirá un año más. Vamos a ir a una pausa publicitaria y vamos a ver cómo se va a desarrollar este último tramo del conflicto y cómo se resuelve. Si te gusta la radio, encontrá toda nuestra programación en el canal de YouTube AM Online. Déjanos un like y suscríbete. En el silencio de la noche azul. Este programa sale al aire gracias a Radiofrecuencia Online, con la operación técnica de Javier Mangiori y la producción de Eliana Díaz. No olvides participar de la radio, porque sin ustedes, los oyentes, esta comunicación no es nada. Una radio siempre se hace por y para los oyentes. Comienzo de espacio publicitario. Escucha todos los martes a las 22 horas La Hora Viti con Jorge Ginás. Martes, 22 horas, La Hora Viti por AM Online. Los sábados, 23 horas, aparecen las sombras de la noche y comienza una cita con la radio y los cómics. Sábados, 23 horas, la noche y los cómics, por AM Online. Hay una hora para reflexionar sobre el amor, la amistad y el saber.
En vivo y en directo desde el campus de Ciudad Universitaria, La Pandilla del Big Bang. Martes 20 horas, por AM Online. En la frecuencia abierta transmite Lima Unifor 9, AM Online. Fin de espacio publicitario. Muy bien, acá estamos para este segundo bloque. Nos habíamos quedado en cómo terminaba la situación de este conflicto, ¿sí? Cómo va. Teníamos la idea de que se daban las batallas más sangrientas durante 1827 y que ya se veía que esto se iba a prolongar demasiado en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ante esta posibilidad de que el acuerdo no llegue, ¿sí? Que no se gane ninguno de los dos lados, se llega a un acuerdo, ¿sí? Aquí va a mediar Inglaterra, ¿sí? Que va a mandar a Lord Ponsonby, ¿sí? Que necesitaba también cuestión de comerciar con ambos países. Entonces, no servía demasiado que ambos países estuvieran peleados, ¿sí? Porque no iban a poder comerciar, o sea, iban a estar demasiado inmersos en las cuestiones bélicas y iban a perder de producir y necesitaba la materia prima Inglaterra. Entonces, va a mediar y va a lograr, ¿sí? Que se ponga fin al conflicto el 28 de agosto de 1828. ¿Cómo se va a poner el fin al conflicto? Directamente se va a independizar a la banda oriental, ¿sí? El territorio de la banda oriental no va a pertenecer ni a Argentina ni a Brasil. Va a ser un territorio independiente. Y a partir de ese momento se va a llamar República Oriental del Uruguay, ¿sí? O sea que el 28 de agosto de 1828 se va a celebrar en todo el territorio del Uruguay la independencia, ¿sí? Vamos a ver que hubo varias cuestiones como consecuencias, ¿sí? Sobre todo consecuencias territoriales de esta guerra. La primera de ellas fue que el Imperio del Brasil perdió la provincia cisplatina, ¿sí? Con la que había nacido a la vida independiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos ahí cuando comenzamos recién que una vez que parecía que tenía que volver la corte a Lisboa, a Portugal, directamente Brasil se independizó y ya tenía la provincia cisplatina y entonces, bueno, ya había nacido con ese territorio Brasil. Lo perdió luego de esta contienda, ¿sí? Y junto con este territorio que perdió, también perdió el dominio sobre esa zona del Río de la Plata, ¿sí? Sobre sus ríos interiores, Uruguay y Paraná, y un amplio sector sobre el Atlántico Sur meridional, ¿sí? Sabemos que estos dos ríos, ¿sí? El Uruguay y el Paraná, van a ser ríos importantísimos, no solo para la comunicación, sino para el comercio y demás. Y obviamente ambos ríos, van a confluir en el Río de la Plata, van a conformar el Río de la Plata, que es el río que va a salir al océano y permite, obviamente, el paso de los barcos hacia el continente europeo, el africano y demás. Entonces, bueno, tenemos, por un lado, esa consecuencia. Otra, ¿sí? Es que la Argentina perdió el territorio de la provincia oriental, ¿sí? De la banda oriental, por la que venía luchando contra el centralismo porteño, ¿sí? Desde los tiempos de la emancipación de España. O sea, ya quería esta zona, esta provincia oriental o banda oriental, ya desde la independencia de la Argentina, estamos hablando de 1816, o sea, ya estamos casi entre 10 o hasta más años, quizás desde 1810, desde el primer gobierno patrio, ya este territorio quería su independencia. Por eso decíamos anteriormente que Montevideo tenía una muy
importante razón para unirse a esta pelea y querer quitarse primero de encima a los portugueses y al brasilero, y después vemos con Argentina cómo hacemos. Pero bueno, tenían que ir poquito a poquito hasta conseguir, como dijimos, en 1828 su independencia, ¿sí? ¿Qué es la tercera consecuencia? ¿Sí? La República Oriental del Uruguay obtuvo su independencia, ¿sí? Otra secuela fue que el Imperio del Brasil conservó para sí, y en detrimento de las provincias unidas del Río de la Plata, las Misiones Orientales, otro pequeñito territorio, ¿sí? En Uruguay se van a dar varios gobiernos provisorios, uno de Joaquín Suárez, otro de Rondó y el tercero de Lavallejas. La Asamblea de Representantes va a sancionar la Constitución, ¿sí?, de Uruguay, que va a ser jurada por el pueblo el 18 de julio de 1830. O sea, 2 años después y 3 gobiernos provisorios, recién Uruguay va a tener su constitución, ¿sí? Y va a ser elegido como primer presidente Fructuoso Rivera, ¿sí? Esto para Argentina también va a traer como consecuencia la sublevación del ejército argentino encabezado por Juan Lavalle, ¿sí?, que no estuvo muy de acuerdo con esa independencia del Uruguay y va a terminar derrocando al entonces gobernador de Buenos Aires, Dorrego, ¿sí?, el hombre con el que se había reunido Lord Ponsonby intentando gestionar todas estas cuestiones para que Uruguay lograra su independencia. Como dijimos, Lavalle y un grupo de militares no van a estar de acuerdo, van a seguir insistiendo con que pertenece a la Argentina este territorio de la banda oriental, y cuando Dorrego acepte este pacto de independencia de Uruguay con Brasil, ahí se van a sublevar, se van a levantar y Dorrego va a ser derrocado y fusilado por estos hombres. Así que bueno, como siempre decimos, en las guerras no existen ni ganadores ni perdedores, sino pueblos que sufren las consecuencias de este conflicto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poder decir que Uruguay salió más beneficiada ya que logró su independencia. ¿Pero qué pasó? Va a comenzar su propio periodo de luchas internas para determinar quién detentaba ese poder que habían logrado conseguir, ¿sí? O sea, Uruguay, bárbaro, salió beneficiada con su independencia. Pero ahora venía la parte, no sé si podemos llamarle más compleja, que es la de determinar qué tipo de política vamos a tener, quiénes van a ser nuestros líderes, y todo esto generaba también otra guerra más. Esta va a ser una guerra interna en el propio Uruguay. También decimos siempre que la guerra es una de las aberraciones más antiguas de la humanidad, ¿sí? Desde tiempos prehistóricos parece aplicarse un mensaje del comediógrafo latino Plauto, ¿sí?, que lo popularizó posteriormente el filósofo Thomas Hobbes, que dice Homo homini lupus, que significa el hombre es un lobo para el hombre, o más conocida como el hombre lobo del hombre, ¿sí? Pues los grupos humanos han recurrido siempre a la violencia organizada para resolver sus disputas como si no hubiese otra alternativa que la violencia misma. La razón marcaría la diferencia específica que nos separa de los animales no humanos, ¿sí? De un perro, un gato, un ave, ¿sí? El filósofo Jesús Monterín decía que la racionalidad y la humanidad son conceptos interconectados, ¿sí? Pero si fuese así, ¿no? Si la racionalidad y la humanidad fueran conceptos interconectados, ¿qué sentido tiene matarse entre sí, entre nosotros, entre los seres humanos, ¿sí?, para lograr determinados fines? ¿No habría otras alternativas que la guerra para conseguir ciertas metas a las que se oponen otros? ¿Por qué hay que reclutar a miles de personas para que en el campo de batalla se dediquen a
matar y probablemente a morir, con el objetivo de conseguir un territorio, la imposición de una fe o un mercado económico. ¿Sí? O sea, la racionalidad, evidentemente, no está muy ligada a la cuestión humanitaria, no humanidad, humanitaria diría yo más. Pero para salirnos un poquito del tema, relajarnos, vamos a hablar de una nota de color con respecto a esta cuestión y a un personaje que hemos nombrado, que es el almirante Brown, ¿sí? Ustedes seguramente habrán escuchado nombrar, sobre todo si son futboleros, ¿sí?, de Casa Amarilla, ese lugar donde el club Boca Juniors hace sus entrenamientos, ¿sí? ¿Qué es esta Casa Amarilla? Bueno, es el nombre que lleva la construcción de la casa que le perteneció al almirante Guillermo Brown, ¿sí?, que como vimos combatió, era de nacionalidad irlandesa, y combatió en esta guerra del Brasil entre 1825 y 1828. Es un terreno que se encuentra al sur de Buenos Aires y se instaló con su familia a partir de 1813, ¿sí? Construyó una casona sobre la actual avenida Martín García, entre las calles Ruiz Díaz de Guzmán y Azara. Hoy se puede ver quienes viven, obviamente, en Argentina y en Buenos Aires y van por la ciudad de Buenos Aires, su capital federal, van a ver que hay una placa emplazada donde decía aquí está la casa del almirante Brown, ¿sí? Ahora es un banco, este lugar. La zona era, obviamente, en esa época un campo abierto y se comenzó a conocer como Casa Amarilla por el color del cual había pintado las paredes el almirante Brown, ¿sí? Abarcaba unas 22 hectáreas aproximadamente y, como dijimos, estaba delimitada por las calles Martín García, Almirante Brown ahora, Wenceslao Villafañe e Irala, ¿sí? En el aniversario 206 del natalicio del almirante Guillermo Brown, fue inaugurada oficialmente la Casa Amarilla, que se hizo una réplica, ¿sí?, de esta casa y se trasladó al barrio porteño de La Boca, ¿sí?, ahí muy cerquita de la estación de ferrocarril de Constitución, ¿sí? Uno si va por esa zona, ya les digo, si vivís en Argentina, si estás en Buenos Aires y caminás por la capital federal y la zona de La Boca, vas a ver esta casa y ahí sí ya vas a notar que ella tiene puesto todo su nombre y tuvo varias ocupaciones. Fue centro astronómico, fue lugar de entrenamiento militar, un montón de estas cuestiones. ¿Ves? Por ejemplo, tiene la sede del Instituto Nacional Browniano, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, ¿sí? Está el Departamento de Estudios Históricos Navales, ¿sí?, el organismo de la Armada Argentina y la Asociación Amigos del Crucero Ara General Belgrano. A partir de 1981 pasó a ser terreno de la ciudad Casa Amarilla. Y en los 90, ¿sí?, se la cedió el intendente de esa época, en una parte de estos terrenos, al Club Boca Juniors y a Almagro Construcciones. De aquí es que el lugar donde entrena el club argentino Boca Juniors se llama Casa Amarilla. Y con esta nota de color y esperando que les haya sido de agrado este podcast que hemos hecho y esperando sus mensajitos para nuevas ideas para los próximos podcasts. Y no se olviden que dentro de unas semanas, un mes más o menos, tenemos el siguiente programa que es el cine y la historia con una nueva emisión. Así que los dejamos con este programa. Espero que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión del podcast o en el próximo El cine y la historia. Nos vemos. Quédate en AM Online.
Ya llega Resumen Deportivo con Claudio García.